Mi nombre es la doctora Zuleira Quiñones, yo soy la directora de la Fundación Virtual Educa en Puerto Rico. Estamos en proceso, ¿verdad?, de desarrollo. Virtual Educa como tal está desarrollando sus fundaciones y aquí en Virtual Educa también se desarrolló pues, la Fundación Virtual Educa Colombia. Así que van a seguir escuchando sobre eso, que es importante también la parte de sin fines de lucro, ¿verdad?, ese apoyo sustancial a las comunidades de alto riesgo y demás. Así que nada, sin más preámbulos, les voy a presentar a nuestros panelistas, pero estaría comenzando con el doctor Eduardo Ábalos Lira. Él tiene un doctorado en Administración Pública del Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública, mención laudatoria, y tiene una maestría en Administración y Desarrollo de la Educación. Actualmente, el doctor Ábalos es el presidente del Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines, CASECA, y presidente del Consejo de Acreditación de Ciencias Sociales, Contables y Administrativas en la Educación Superior de Latinoamérica. Además, es el director técnico de la preparatoria Baden-Powell y el presidente de la Comisión de Educación de Coparmex Metropolitano. Así que, sin más preámbulo, les presento al doctor Ábalos Lira. Y es el único hombre ahí en el panel, así que se debe sentir privilegiado, doctor. Muy buenos días. Vamos a platicar rápidamente. Nosotros estamos acreditando el área 3 y 4 de la educación superior de Latinoamérica. A nivel de programas presenciales, en América Latina llevamos la cantidad de 1050 programas que hemos evaluado con fines de acreditación en todos los países. Es un reto, sí, somos la agencia especializada más grande en el mundo que se ha dedicado a las carreras de negocios y ahora estamos entrando al área de humanidades y ciencias sociales también. Dejamos fuera ingeniería y médico-biológicas, respetando el perfil de las otras áreas. ¿Qué sucede con este instrumento? Bien, nacemos en 2009 con el apoyo de varias organizaciones en México y América Latina, con el propósito de hacer énfasis en lograr la calidad educativa en América Latina. ¿Quiénes lo integramos? Pues número uno, colegios y asociaciones de profesionistas nacionales e internacionales. Ahorita vamos a ver quiénes están participando en este sentido. Facultades de alto prestigio en América Latina, en México principalmente, cámaras empresariales que están relacionadas, y profesionistas de alto nivel. Ustedes conocen a algunos de ellos, a Claudio Rama, que fue director del IESAC de la UNESCO, es el director del Observatorio de Virtual Educa, él es uno de nuestros miembros distinguidos. Como todo, tenemos visión y lema. La acreditación es voluntaria y esto es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos acreditando los programas de pregrado de manera presencial, los programas de pregrado semipresenciales, blenden, los programas virtuales y a distancia, como le llaman en algunos países, y los programas de posgrado profesionalizantes. Estas son las categorías que nosotros vemos en el instrumento de posgrado, el contexto del programa, la parte académica, el claustro, los estudiantes, infraestructura, la vinculación, extensión, investigación, financiamiento a la educación, el impacto. ¿Qué nos dice la UNESCO? Estamos preocupados, número uno, porque no hemos podido evaluar el impacto de nuestros estudiantes en el sector laboral, público, privado o social. En América Latina, los empresarios se quejan de que no estamos formando a los profesionistas que ellos requieren, ¿sí? Y el gobierno nos dice, oye, no estás formando profesionistas que vayan a trabajar al gobierno. O sea, no hay prácticamente licenciaturas en el área gubernamental. ¿Qué sucede también en este momento? Alemania nos está ofertando proyectos para ubicar la educación dual y nos dice el embajador de Alemania y ahora la primer ministro, la señora Merkel, que estuvo en México, dice, es que es impresionante que vamos a América Latina y les ofrecemos la asesoría de Alemania
para establecer programas de educación dual en sus países y no hay eco, no hay voz. En México ya se está haciendo, pero ¿cuántos años han pasado? En Alemania el 70% de sus programas están con la modalidad dual. Importante el concepto que nos lo dice la primer ministro de Alemania. Estos son el puntaje que tenemos en el caso de la maestría. Total es un punto de 1000 puntos. Esto es el valor que les damos, los estándares que nosotros vamos evaluando. En el caso del programa, 60 puntos, programa académico 240, el claustro 100, estudiantes 75, la infraestructura, la vinculación y extensión, que es muy importante cuando hablamos de posgrado. La investigación, recuerden que es profesionalizante, no es con fines de investigación. El financiamiento y el impacto. Vean el puntaje que estamos dando al impacto y al financiamiento. ¿Qué sucede? Les pongo un ejemplo. La Universidad de Harvard genera 120% de ingresos propios, quitando colegiaturas. Estoy hablando de proyectos que generan ingresos para ellos. Ninguna universidad pública en América Latina genera más del 10% de ingresos propios de su presupuesto de operación, lo cual es un error. La facultad que ustedes me digan, medicina, centros de salud, comunitarios, asesoría médica a los hospitales, la certificación que se puede dar, diplomados, educación continua para los médicos. Todos los médicos tienen el área de certificación. ¿Por qué no las facultades han impulsado esa capacitación? Trabajo social, economía, finanzas, contaduría pública, lo que ustedes me indiquen. Tenemos un ejemplo muy interesante de generación de ingresos propios. En Colombia es la Universidad de los Andes, como educación continua. En México tenemos 3 ejemplos muy interesantes, que es el TEC de Monterrey, el ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México, y son 4, la UDEM, la Universidad de Monterrey, que es privada, y CETIS Universidad, que está en Baja California Norte. En Argentina y Chile es un caso interesante. ¿Por qué razón Chile y Argentina? En Chile, la educación pública, el alumno de educación pública paga $6,000 anuales por estudiar. ¿Cuánto paga en Colombia un estudiante de educación pública? En México, en la UNAM, no paga nada. Y en Chile, $6,000, Por eso es el problema que traemos ahorita en Chile de los créditos, porque se va sumando esa parte. En Argentina es algo similar. El estudiante de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, no paga nada. Entonces, ¿qué tiene que hacer la UBA? Generar ingresos propios. O sea, se vieron obligados a buscar esta área de vinculación, investigación, financiamiento a través de aquí. Otra área que tampoco se ha destacado y que nosotros evaluamos en nuestro instrumento es el seguimiento de egresados. Es un área de oportunidad para todas las universidades. Y finalmente el impacto. Nosotros entrevistamos al sector empleador, público, privado y social, a los estudiantes, nos vamos a las empresas y les preguntamos de manera presencial o en línea según sea el caso. Tenemos software para estos ya diseñados. Toda esta evaluación la podemos hacer presencial, documental o en línea. Contamos con plataforma propia y hemos avanzado toda esta parte. Imagínense ustedes tener el archivo de 1050 acreditaciones. No cabemos. Como se hacía hace 20 años, 30 años, eran carpetas por cada indicador. Ahorita todo es digital. Aquí tenemos algunos ejemplos de las acreditaciones virtuales que hemos realizado. Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, las carreras Administración del Desarrollo Sustentable, Negocios Electrónicos, muy moderna, muy interesante, Mercadotecnia, Capital Humano, Finanzas, Empresas, Mercadotecnia, Informática Administrativa, Gestión Turística, Contador Público, Relaciones Comerciales, Comercio Internacional, Negocios Internacionales. La maestría en Derecho Judicial, este es un proyecto que nosotros fuimos seleccionados por el Tribunal Superior de México para evaluar las carreras judiciales como una agencia especializada. ¿Qué fue lo que les interesó a ellos?
en la propuesta que hicimos. Una decisión de los jueces afecta la libertad, el patrimonio y seguramente la salud, en caso que afecte uno de los dos anteriores. Entonces, nosotros no vamos a evaluar únicamente con abogados, es una carrera que impacta de otra forma. Entonces, hicimos una propuesta de un abogado, un sociólogo, un contador público, auditor y alguien de trabajo social. La propuesta les gustó mucho y ganamos nosotros el concurso. Y ahorita estamos concursando en México para acreditar a las 32 escuelas judiciales del país. Y ya nos mandaron llamar de Argentina, de Perú y de Colombia, porque entre ellos tienen un congreso mundial y México presentó como caso de éxito la acreditación de la maestría en Derecho Judicial. Entonces, en Colombia nadie lo está haciendo. En ningún país se está evaluando con fines de acreditación las carreras judiciales. Estos son algunos de nuestros organismos asociados con quien tenemos reconocimiento. Virtual Educa, somos benefactores de Virtual Educa desde hace 6 años, estuvimos en Puerto Rico. Somos agencia reconocida por el CONACYT, somos agencia científica, impulsamos la investigación, tenemos ahorita un proyecto en Colombia que patrocinamos el año pasado con ASFACOP, la Asociación de Facultades de Contaduría, que es esta. Acabamos de firmar un convenio con el Instituto Escalay, que es muy interesante. Ellos traen un proceso de certificación a los docentes con el apoyo de la Universidad de Finlandia, del Consorcio de Universidades de Finlandia. Esto ustedes lo van a escuchar próximamente, que lo vamos a promocionar en Colombia. O sea, la certificación es en línea, tenemos varios niveles y al final, si quieren una certificación aparte de la de España, les ofrecemos la de Finlandia, que son 600 euros, obtener la certificación de Finlandia. Somos también reconocidos por la Asociación Interamericana de Contabilidad, el Organismo Latinoamericano de Administración, la Asociación Latinoamericana de Facultades de Escuelas de Contabilidad y una gran noticia para nosotros, hace 20 días, el INCAE, que es el consorcio de universidades de agencias de acreditación de Europa, ya nos aceptó como full member al Consejo. Solamente Colombia, el CNA es full member también. Nosotros, la Asociación Nacional de Universidades de México fue aceptada como observadora y ya. Son las únicas organizaciones que aceptó este consorcio europeo. ¿Qué fue lo que nos dio la fortaleza? Los 1000 programas que presentamos, los dictámenes, contamos con 650 pares evaluadores, con el 80% con doctorado, 70% con doctorado, 20% con maestría y 10% con pregrado. Y estamos buscando más pares evaluadores para que se incorporen a nuestra plantilla, porque ya estamos nosotros en México, Guatemala, Honduras, Salvador, próximamente Costa Rica, en Colombia ya estamos. En Colombia hemos acreditado a la Universidad EAFIT de Medellín, la Universidad de Medellín, la Universidad Santo Tomás, y en julio venimos a la acreditación de la Universidad Libre, Campus Bogotá, la Militar, y tenemos en fila 5 universidades más, Neiva, Manizales, y me falta otra más por ahí, no recuerdo ahorita cuál. En Perú ya acreditamos la Universidad Mayor de San Marcos, la Universidad del Señor de Zipán, el Instituto de Formación Bancaria, en Ecuador la Universidad de Loja también, y en septiembre entramos a Costa Rica y a Argentina y Paraguay. En Argentina vamos a iniciar con la Universidad de Buenos Aires, con la principal universidad. Tenemos un stand, estamos frente a Microsoft y HP, quienes gusten mayor información, con mucho gusto ahí estamos dando información. Convenios, tenemos convenios con todos estos organismos. Y finalmente les quiero decir que estamos dando talleres en toda América Latina, Chile, Nicaragua, Colombia, Guatemala, Perú, Cuba. Y bueno, estos son mis datos, estoy a sus órdenes, cumplí el tiempo. Muchísimas gracias. Ahora les presento a Mónica Alejandra Bautista Pinzón.
Ella es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en pedagogía y docencia universitaria de la Universidad de San Buenaventura y candidata a máster en neuromarketing de la Universidad Internacional de La Rioja. Actualmente ella es docente e investigadora del programa de psicología en Uniminuto, sede virtual y a distancia, líder del semillero de investigación, herramientas virtuales y formación de psicólogos, perteneciente al grupo de investigación Psicología, Sociedad y Desarrollo Comunitario, y es gestora del Centro de Excelencia Docente en Uniminuto a partir del próximo mes, julio. Así que bienvenida y le cedo el micrófono. Bueno, muy buenos días. Este espacio realmente trata de recoger una experiencia de aula, pero antes de recoger la experiencia de aula, quiero contarles a los presentes, sobre todo a ti que eres la más joven de este auditorio, cómo era la vida de antes. Cuando yo estudiaba y cuando yo empecé en la universidad, más o menos cuando todos estudiábamos a excepción de uno que otro, vivíamos en una cultura del quieto, callado y sentado. Quieto, callado y sentado era, te tenías que estar quieto, te tenías que estar callado y te tenías que estar sentado, con la diferencia que no habían celulares. Yo soy de la generación que pasó de la programación con logo, un computador que era pantalla negra y apenas letras amarillas, a utilizar el Windows 98, que era cuando yo tenía 10 años, y pues a la actualidad ya con smartphones, Windows, bueno, ya hemos pasado por muchas versiones, algunas muy desafortunadas, que cada uno de nosotros conoce, y Mac no estaba en Colombia en esa época. Como no habían tantos distractores, por decirlo así, era muy fácil quedarse quieto, callado y sentado, ponerle atención al profesor y hacer lo que ellos decían. Aparte, yo estuve en una época en la que si tú salías del colegio directo a la universidad, tu único trabajo era estudiar. Y pues en la casa a uno le decían, tiene que llegar a tal hora, y se cumplía perfectamente. Pero resulta que las cosas han cambiado muchísimo desde que yo estudié hasta el momento en donde estoy. Yo tengo 29 años, o sea que tampoco es que haya pasado demasiado tiempo, solo que la vida me ha cogido muy rápido como a muchos de nosotros. Entonces, cuando el enemigo se convierte en aliado, empezamos a hablar de cuando esa dinámica empezó a cambiar muchísimo. Cuando ahora vemos que en los salones de clase cada uno de nosotros tiene un celular. Y cuando empezamos también a estresarnos un poco porque no entendemos por qué nuestros estudiantes no se desligan de, como dirán algunos, de esos aparatos, algunos le agregan el infernales, ¿cierto? Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me volví profesora me enfrenté a este tipo de estudiante, el estudiante de la sociedad de la información. Empezando, mis estudiantes son mayores que yo, algunos hasta ahora están siendo menores que yo, todos trabajan, y el psicólogo tiene una particularidad, y es que creen que porque uno es psicólogo tiene el libro de preguntas y respuestas de la vida, tengo este problema, dime qué voy a hacer. O uno de hecho empieza a enfrentarse a situaciones como que uno ya no puede salir a bailar tranquilamente, porque si uno conoce a alguien, aparte de que le empiezan a hacer el cuestionario que todos los caballeros de acá conocen de ¿y qué haces? ¿Y cómo te llamas? ¿Y estudias o trabajas? Y cuando uno le dice estudio psicología o cuando uno le dice soy psicóloga, le sigue el tema de me estás analizando. Y después de una pieza, llega y le dice, bueno, ¿y con lo que llevas, qué puedes decir de mí? Uno internamente dice, pues, ¿qué quiere que le diga? Solo llevo 5 minutos con usted bailando y escuchando todos sus problemas a los que usted espera que yo les dé una solución certera. Desafortunadamente, y para los que no saben, sí, el psicólogo todo el tiempo está analizando el comportamiento de los demás. Y yo podía ver qué era lo que le pasaba entonces a mis estudiantes. ¿Cómo son estos estudiantes? Primero, son estudiantes que todo el tiempo están pegados al teléfono móvil. Cuando yo entro al salón, están en esta posición, específicamente. Son estudiantes conectados a redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter. Bueno, de hecho LinkedIn no es tan famosa, pues solo cuando empiezan ya a buscar un perfil profesional específico. Twitter, YouTube,
En mi época se leían más o menos 10.000 pesos en fotocopias. Ahora no, ahora es preferible ir a buscar videos que expliquen el tema de una forma un poco más digerible. O ir a Wikipedia, que al principio fue absolutamente criticado porque se consideraba una fuente no seria, pero cuando uno empieza a enseñar cómo es que debe buscar en Wikipedia, se vuelve una fuente interesante, sobre todo para pensamiento crítico. Son estudiantes que aun cuando nosotros les digamos, guarde el celular, no conteste llamadas, están recibiendo las llamadas en clase escondidos de nosotros pensando que nosotros no los estamos viendo. Para los que son estudiantes, siempre los estamos viendo. Son personas que todo el tiempo están siendo bombardeadas por información. No sé si alguno acá ha tenido la oportunidad de ir a Nueva York, a la parte del Times Square. Son pantallas por todo lado, hay tanta luz que realmente si es de noche no se nota que es de noche. Y hay anuncios publicitarios por todo lado, aparte a uno le ponen M&M's más Disney World, más Snickers y uno solo quiere comer chocolate y no entiende por qué. Pero esto no es solo en ese tipo de lugares, son personas que se enfrentan a anuncios publicitarios, anuncios en celular, anuncios en el trabajo y que llegan a un punto de cansancio mental que sencillamente no pueden manejar. Eso sumado a que la era actual nos dice a nosotros que tiene que producir todo el tiempo. Entonces tú tienes que estudiar para ser alguien en la vida, porque si no eres nadie en la vida no vas a poder tener dinero. Creo que los que ya pasamos por ese camino decimos, pero yo le sigo invirtiendo a esta vaina y en dónde está realmente la remuneración, ¿cierto? Bueno, y aparte de eso son personas que por producir olvidan dos cosas, olvidan primero pararle bolas a las emociones, son personas que no se permiten, por ejemplo, entristecerse, porque entonces dicen que no están siendo productivos con el tiempo, no descansan, no desayunan, duermen menos de 6 horas y después se preguntan por qué tengo problemas de memoria o por qué tengo problemas de colesterol, y son personas que desafortunadamente, sobre todo en lugares como Latinoamérica, están todo el tiempo pensando me van a echar. Y por el me van a echar terminan cargándose 2 y 3 trabajos sin darse cuenta. Al final, muchos de ellos terminan en la universidad estudiando algo que no necesariamente les gusta, pero ¿qué es lo que necesitan? Para ascender dentro de su organización, porque necesitan el título. No porque realmente la psicología les guste. Desafortunadamente, y yo he hecho el ejercicio con algunos de mis estudiantes, no digo todos, hago la salvedad, de hecho cada vez son menos, pero algunos entran a estudiar psicología porque creen que no tiene matemáticas. Hasta que llegan y se dan cuenta de que en realidad hay 7 semestres de matemáticas. Pues todo muy ligado a la psicometría. Y el mayor problema es cuando llega un docente, yo estoy en modalidad a distancia, cuando llega un docente pensando que lo que tiene que hacer es dar una cátedra similar a la que le daban a uno, con las mismas preguntas y la misma forma con la que le enseñaban a uno, y no aterriza nunca la teoría a un ejemplo práctico, a un ejercicio práctico de la vida, y el estudiante termina preguntando, bueno, ¿y eso para qué carajos me sirve? Ahora, como el estudiante, por lo menos aquí en Colombia, le tiene de todas formas cierto miedo al profesor, no pregunta. Y uno siempre se enfrenta al muchachos, ¿tienen preguntas? Ni una. Después empiezan a surgir, si bien le va a uno. Al final todo eso redunda en que podemos perfectamente tener un estudiante dormido en clase y no nos hemos dado ni cuenta. Cuando yo empecé en docencia, pues yo salí de una excelente universidad de mi pregrado, mis profesores eran bastante exigentes, entonces yo pensé que tenía que llegar a hacer lo mismo, con una salvedad, y es que a medida que fui creciendo en este campo me di cuenta que yo no podía ser igual, empezando porque todos mis profesores eran mayores que yo era menor que la mayoría de mis estudiantes, empezando solo por la credibilidad de la experiencia de vida, estamos mal. Luego me di cuenta que eran personas que trabajaban, yo no les podía poner a leer a ellos 10.000 pesos en fotocopias de una clase para la otra, porque no lo iban a hacer, y lo único que iban a lograr era estresarse, frustrarse
y al final perder el quiz que yo les iba a hacer porque yo quiero ver si ustedes están leyendo o no. Entonces era curioso. Decidí entonces que yo ya no me iba a seguir sintiendo frustrada, porque uno como docente se frustra cuando dice, pero ya les he dado, ya les he dicho, ya he hecho y no lo logro. Y decidí entonces también que iba a eliminar esa frustración de alguna forma, porque yo no me quería sentir mal. Ya cuando empecé a estudiar mi maestría, pues estaba centrado en el neuromarketing. El neuromarketing es cómo hago yo para convencerte de que hagas algo a través de la emoción. Y ahí fue cuando yo dije, con razón me demoré tanto escogiendo la maestría. Resulta que desde la teoría de Ekman y Oster, una investigación que se hizo en el tiempo en el que la investigación en emoción no se hacía porque todos somos seres absolutamente racionales, se descubrió que hay 7 emociones básicas, 7 emociones que en todas las culturas se presentan y se expresan de la misma manera. Están la felicidad, el miedo, el asco, la tristeza, el desprecio, la ira. Los que vieron la película de Intensamente, ahí estaban todas menos 2, la sorpresa y el asco, no estaban esas 2. Y básicamente yo entendí que la cara que yo veía en mis estudiantes era en algunos momentos de ira, sobre todo después de los ceros, y después del profe, pero venga, y que yo les decía no, o la cara de tristeza, muy ligada a la frustración, o la cara de miedo, sobre todo la cara de miedo con, listo, saquen una hoja, ¿sí? Y no me estaba funcionando. Y al final yo veía también que si yo hacía al final un examen o una actividad que recogiera todos los contenidos, me daba cuenta que ellos habían estudiado únicamente para el examen que les tocaba y en ningún momento se había hecho ese enlace. Entonces yo decidí pasar del tipo de profesor de que empiecen los juegos, a ver quién sobrevive, a un tipo de profesor que se la goza con el estudiante. Mis clases son los sábados de 1 a 10 de la noche. Un sábado como mañana, que aquí en Colombia es puente festivo, es decir, lunes festivo, pues es un sábado en el que uno tiene que llegarle al estudiante para que asista a clase y no se vaya de puente. Y para que uno también, que es docente, y entiende que, hombre, sería muy chévere estar en un puente festivo, también se goce la clase. A partir de eso, yo empecé a indagar y resulta que enseñar, primero, empieza por captar la atención. Si yo no capto la atención del estudiante desde los procesos psicológicos básicos, estoy frito. Si yo no utilizo algo que de verdad los llame, que de verdad haga que su foco atencional se centre más en mí que en el celular, estoy mal. Luego de eso, ¿qué quiero? Motivarlos a que hagan las tareas y no solo por evitarse un 0. Motivarlos para que lleguen con las lecturas a clase, porque la idea es que yo no les voy a dar cátedra, esto es una experiencia, lo que hacemos. Quiero comprometerlos, sobre todo creo que los que hemos sido docentes aquí hemos escuchado el reclamo de profe, pero ¿por qué en equipo? Pero profe, es que el trabajo en grupo nunca funciona, yo siempre termino haciéndole el trabajo a los demás. Y al final entonces se ve que algunos van, como decimos aquí en Colombia, en coche, pero pues tampoco era la idea. Y en últimas yo quería era enamorarlos. Todo esto desde el concepto de engagement emocional que se maneja desde neuromarketing. Una de las autoras que más lo ha trabajado es Dahlman, y ella dice que primero, para enamorar usted tiene que llamar la atención. Usted no se va a enamorar de alguien a quien no ha visto. Y no es solo la pinta, sino lo que ve en la clase, la forma en la que lo expresa. De ahí entonces me di cuenta que mi clase era un producto a vender. Mi clase está a la venta, y está a la venta no de profe, yo le paso tanto y usted me pone un 5, no, de eso no se trata. Se trata de que yo quiero vender ese espacio como un espacio para aprender y para compartir. Un espacio en el que se puede equivocar, porque desafortunadamente algunos docentes pensamos en algún momento que el estudiante no puede equivocarse y que el mejor estudiante es el que no se equivoca. Al contrario, si un estudiante se equivoca en clase, yo puedo ver cuáles son sus falencias y yo puedo ver cómo puedo ayudarlo
y yo puedo generar espacios de discusión en donde él me refute todo lo que quiera y yo le refute con argumentos todo lo que quiera hasta que o él ha incorporado algo a su experiencia o yo, por ejemplo, ya he podido modificar también mi conocimiento. Mientras que el estudiante que no se equivoca jamás es un estudiante susceptible a cometer errores cuando ya no está en un entorno de aprendizaje, con personas reales, con consecuencias muchísimo más graves. Y en psicología ustedes entenderán que el objeto de estudio es bastante delicado. Entonces, ¿qué decidí? Pues si no puedo con el enemigo, si yo no puedo hacer que guarde los celulares y demás, me le uno. ¿Qué empecé a hacer? Empecé a trabajar la búsqueda en aula. Muchos de nosotros tenemos problema con el inglés y los estudiantes. Todos lo ven como algo lejano, como algo que pereza y nunca voy a utilizar. Entonces, en vez de ponerlos a estresarse, digámoslo así, porque usted no sabe inglés, les dije, ok, utilicen los traductores. Utilicen Google, utilicen Bing, utilicen cualquier traductor que aquí en el aula les ayude a entender el título del artículo, por ejemplo, o la idea central del artículo, o el resumen. Como algunos de ellos no podían ingresar a las aulas, hace poco se lanzó la aplicación Mi Campus en la universidad, en donde ellos pueden acceder a sus aulas desde el teléfono móvil o desde el ordenador, pero en este caso es desde el teléfono móvil. Entonces sencillamente les decía, ok, el documento estaba en el aula, entre a Mi Campus, búsquelo. El video estaba en el aula, entre a Mi Campus, véalo. Y en últimas, cuando me decían, profe, no lo encontré, pues uno recurre al Google It. Pues búsquelo en Google. No sabe, búsquelo en Google, y más bien cuando encuentre algo y si me pregunta, yo le digo sí o no, pero no partamos de que yo le voy a dar la respuesta, porque esto es un proceso centrado en el autoaprendizaje, es decir, embárrela y aprendamos, fresco. Aparte de eso, empecé a utilizar una serie de aplicaciones que se utilizaban en el entorno común de los estudiantes, otras no. Esta, por ejemplo, se llama YouCam Makeup. Es una aplicación que las mujeres utilizamos para modificar las fotos y maquillarnos en las fotos. Pero resulta que yo me di cuenta que, hombre, no es por nada, pero el hecho de que ustedes me vean medio alta, medio flaquita, en este momento y más blanca de lo que de pronto originalmente soy, es por los colores que uso y por cómo los combino. Eso es sensación y percepción aplicada a un entorno real. Entonces, en lugar de aburrir a mis estudiantes con una cátedra de qué es sensación, qué es percepción, cómo funciona eso en el cerebro, y tratar de hacer un dibujo que en vez de cerebro parecía un pulmón, ¿cierto? Pues sencillamente les decía, utilicen la aplicación, maquillen la foto, busquen blogs de moda, cámbiense la pinta y me explican qué leyes de la percepción están metidas en ese cambio que ustedes hicieron. O ejemplo, en vez de, insisto, yo puede que dibuje, pero cuando estoy de afán, entre un dibujo y un garabato no hay ninguna diferencia. En vez de tratar de dibujar el cerebro, empecé a utilizar una aplicación que se llama Brain Tutor. Todas esas son gratuitas, aunque Brain Tutor ya tiene unos contenidos por los que se empiezan a cobrar. Y realmente, para los que la puedan descargar, es un modelo del cerebro en 3D manipulable. Yo lo puedo ir girando y cambiando como yo quiero. Y aparte me muestra, por ejemplo, si yo le digo, muéstrame los lóbulos, yo le puedo dar clic en uno de los lóbulos, me lo ilumina y me dice, este es el lóbulo frontal, este es el lóbulo temporal. Las áreas de Brodmann, que son un montón de cosas y se tienen que localizar, también las tiene, y las tiene gratuitas. Los giros. Entonces, en vez de ponerme a tratar de dibujarlo y no lograrlo, simplemente les decía, mire, búsquelo ahí. Ahí en donde está el lóbulo temporal está el hipocampo, que tiene que ver con la memoria. Ahí en donde está el lóbulo occipital, esa es la corteza visual primaria. Y empezó a funcionar bastante. Neuronation es una aplicación que se utiliza para entrenamiento cerebral, por decirlo así. Si usted quiere mejorar su memoria, que todo el mundo acá siente que tiene problema de memoria. De entrada les digo, puede que su memoria esté bien, lo que falla es la atención. Sin atención no hay memoria, nada que hacer. Si usted no le para bolas a dónde dejó las llaves, después no espere acordarse. ¿Listo?
Entonces, Neuronation tiene muchos juegos. Tiene uno que es Allá Caminos, que es básicamente te van poniendo cada vez más puntos para recordar y la ruta que trazaste. Entonces, sirve, por ejemplo, para memoria de trabajo, para atención, para ver qué tantos ítems recuerdas. Hay uno que se llama reacción en cadena, que es de operaciones matemáticas rápidas. Entonces también ayuda a procesamiento, atención dividida, atención sostenida, selectiva y demás. La idea era que ellos jugaran y a partir del juego explicaran en qué fallaron o por qué fallaron. En vez de darles una cátedra aburrida de, mire, si usted está fatigado, su atención desmejora, si usted usa gafas y está pegado a la pantalla del celular todo el día o del computador, su atención disminuye simplemente por fatiga visual, su cerebro empieza a ignorar estímulos visuales. Y otras que utilicé fueron Stroop Effect y Stroop. Para los que no lo conocen, el efecto Stroop trata de verificar o de dar cuenta de inhibición atencional. Digamos que si tuviéramos más tiempo jugaríamos con esa, pero como no hay tanto tiempo, les recomiendo buscarla. El icono es este y es en inglés, la de los cuadritos, la otra es en español y tienen dos modalidades de juego diferentes para la misma actividad. La que está en inglés implicaba no que los estudiantes supieran inglés, implicaba que comprendieran las cosas. Entonces, si no lo sabían, sencillamente yo les daba la instrucción, pero después fue algo que ellos sabían, o pues, sí, recordaban qué significaba y podían jugar libremente. Y es por puntaje, entonces ahí la idea era, por equipos de trabajo van a competir. A ver quién tiene el mayor puntaje, quién tiene el menor puntaje, y luego entrevistan al que tuvo el mejor puntaje y al que tuvo el menor, a ver qué fue lo que pasó entre uno y el otro. Y lo mismo, me funcionó de hecho bastante bien y además, pues, 6:30 de la tarde, después de una jornada más bien larga para ellos, era mejor tenerlos jugando para que después sí me dijeran qué fue lo que pasó, porque esto es un juego, y no pararme a ver qué fue lo que leyeron, si entendieron o no, y poner ejemplos no aterrizados a la realidad. Y por supuesto YouTube. En algunos casos sencillamente se utilizaba YouTube para que entonces, si no habían entendido algo, buscaran tal vez un video que les explicara con mucha mayor facilidad y de forma mucho más digerible lo que estábamos tratando de entender. En esta utilicé específicamente dos. Uno que era, yo no sé si ustedes han visto la película Locos de Ira con Adam Sandler, la escena del avión. Entonces, en vez de ponerme a explicarles la teoría de las emociones, simplemente los ponía a ver esa escena de la película. Y a partir de ahí identificar las emociones que a través de las expresiones faciales se veían en los personajes. Entonces, cuando se ve miedo, cuando se ve sorpresa, cuando se ve tristeza, cuando se ve desprecio. Y era algo mucho más significativo al momento de hacer una detección real de emociones. Y el otro lo utilicé también para sensación y percepción, específicamente utilizando las leyes de la Gestalt aplicada a procesos de publicidad. Eso lo encontrarán ustedes en la referencia, sin embargo recientemente entré y resulta que el video lo desmontaron, no sé por qué, lo voy a seguir buscando. Pero era genial, explicando por ejemplo cómo la ley de pregnancia se utiliza para que se identifique a Apple con una manzanita, o a Playboy con un conejito, o a McDonald's con la M amarilla. ¿Listo? Bueno, ¿qué resultó? Trabajando los temas de percepción, atención y emoción, se reforzó la búsqueda propia de información, ya ellos no se quedaban únicamente con lo que yo les había mandado. Hubo motivación en la clase, asistían, hacían las tareas, las hacían dentro de los tiempos y los trabajos en equipo de verdad se convirtieron en trabajos en equipo. Hubo apropiación conceptual. Entonces ya no me quedaba el concepto en el aire, sino se daba pues el ejercicio, esto pasó por esto o esta técnica fue buena por esto. Hubo trabajo en el aula, hubo análisis y aplicación, sobre todo hubo emoción en clase y al final, por ejemplo, con lo del maquillaje y el cambio de vestuario, algunos terminaron llegando así a clase. Entonces son cambios que se quedaron para la vida y otros siguieron jugando Neuronation aun cuando ya no había una actividad calificable detrás. Y vamos en el continuará.
pues esta era la versión 2.0, así que habrán otras en donde se mejorarán algunas de las falencias. Las referencias estarán a su disposición y les dejo mi contacto por si tienen alguna inquietud, alguna sugerencia, y muchísimas gracias. Muchas gracias. Al final vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas para que, ¿verdad?, si ustedes tienen alguna consulta, pues puedan estar con los compañeros. Ahora les voy a presentar a Olivia Espinosa Vázquez. Ella es la jefa de unidad de desarrollo académico dependiente de la Secretaría de Educación Médica, responsable de la formación y capacitación docente de los profesores de las diversas licenciaturas de la Facultad de Medicina de la UNAM. Les presento a la compañera. Creo que una parte importante también como docentes es poder tener esta capacidad de poder, en el tiempo que nos han dado para poder explicar las experiencias, bueno, cumplir con este tiempo. Creo que tengo 15 minutos, ok, 15 minutos, bueno, para poder compartirles. Muchas gracias a todos aquellos aquí que son de Colombia por el recibimiento que han tenido para con nosotros. Desde que llegamos hemos sufrido una serie de incidentes que pues para nosotros ya ahora son graciosos, pero realmente creo que muchos de los colombianos con los que hemos platicado no les ha parecido tan gracioso lo que nos ha pasado, como por ejemplo llegamos a un hotel abandonado, así que pues fue muy curioso haber llegado 3 de la mañana y bueno, dijimos, ¿qué pasa aquí? Ya nos queremos regresar, pero realmente a partir de ese momento, después todas las experiencias fueron muy gratas y les agradecemos mucho. Yo quiero compartir de una manera muy sintetizada la experiencia del taller de formación y actualización docente en Ciencias de la Salud para profesores de la Facultad de Medicina de la UNAM. Quisiera saber si hay alguien aquí que es educador del área de la salud, alguien que sea médico, alguien que sea enfermero, odontólogo. No hay nadie. Ok, bueno, pues también hubiera sido muy interesante porque, bueno, ustedes conocen este campo, tiene muchas peculiaridades, pues trabajamos desde el inicio en campo clínico. Esta es la parte de mi presentación. Voy a dar una introducción muy general y básicamente voy a centrar en el método, que es la parte que les quiero compartir en esta experiencia, algo de resultados y bueno, discusión y conclusiones iniciales. Estos datos son muy importantes para los que no conocen la UNAM o las cifras. Nosotros, a la Facultad de Medicina nada más alberga a 19.036 estudiantes de 5 licenciaturas. De pregrado, 7.083 son para la carrera de médico cirujano y verán los datos de las otras licenciaturas. De neurociencias aún no tenemos un número porque neurociencias es una licenciatura que está por iniciar, así que pues ya veremos cuál será el número. Tenemos 3.722 académicos y de ellos 1.500 son académicos de años básicos, que es a quien está dirigido este taller. Sí, todo profesor que quiera ingresar a dar clases tiene que cursar este taller y también aquellos que se quieran actualizar y capacitar. Es uno de la vasta oferta que tenemos, pero era importante porque le dimos un giro por completo a lo que se venía ofertando en años pasados. De una revisión que hicimos en un tiempo de 2 meses, realmente así la facultad somos muchos y se mueve rápido, la UNAM. Se hizo una reestructuración donde se encontró ausencia de un modelo educativo, donde se encontró que solo se ofertaba para nivel básico y avanzado, que la oferta presentada en modalidad semipresencial y en línea era mínima, como el 20%, y pues hay una carencia de una recolección porque muchas veces pues implementamos y no llegamos a la fase de evaluación y peor aún, llegamos a la fase de evaluación y no hacemos nada con esa información, así que esto es lo que tratamos de hacer a través de este taller. Los aspectos que yo estoy abordando en esta reestructuración junto con el equipo con el que trabajo es la estructura general del taller se modificó, los contenidos se modificaron, se modificó la didáctica, la modalidad de haber sido totalmente presencial y una parte importante ha sido la difusión a la cual hemos recorrido a las tecnologías de la información y la comunicación. Pareciera que en pleno siglo XXI, en plena era de las tecnologías, estamos inmersos en esto, pero realmente uno se pone a evaluar las prácticas y las prácticas siguen siendo muchas veces las mismas y sobre todo, por ejemplo, en el campo de la medicina, los médicos son un gremio muy tradicional, un gremio al que es difícil entrar y bueno, pues la verdad es que el trabajo que hemos hecho ha sido muy interesante. La estructura general, después de una revisión de literatura, después de incluso estudios que se han hecho en la Facultad de Medicina,
se toman ciertos componentes para formar en eso a los profesores, pero para esta propuesta decidimos centrarnos en 6 componentes. La parte de la planeación, gestión, esa habilidad que debe de tener el docente o esa competencia para gestionar y planear. Obviamente la parte de la didáctica, la parte de la integración, y aquí hablamos también de integrar conocimientos básicos con clínicos, y la parte del desarrollo del razonamiento clínico que debe de fomentarse en los estudiantes. La comunicación y el profesionalismo tan ausentes de las prácticas médicas en hospitales y en centros de salud, el profesionalismo, que va muy ligado con la parte de comunicación y la ética, y por último, no solo la parte de evaluar, sino los procesos de realimentación que se pueden dar en las aulas. Por otro lado, de ser 2 niveles, hemos propuesto 3 niveles, que es iniciación a docencia, talleres enfocados a esto, capacitación y actualización, y profesionalización e investigación, porque también es bien interesante ver cómo hay docentes con una alta calidad educativa que cuentan con doble profesionalización por estudios de posgrado que ya tienen incluso en el campo de educación en el área de la salud. Así que este taller abarca los 2 primeros niveles. ¿Qué contenido estamos abarcando? Lo presenté con esos 6 componentes, pero este modelo es muy importante porque es un modelo que apenas está empezando a implementarse en la Facultad de Medicina. Creo que va a ser un modelo que en poco tiempo en el campo de la medicina va a estar presente en las facultades y escuelas, y se conoce como el MEDAPROC, el modelo educativo de actividades profesionales confiables, el cual está basado en una búsqueda de la literatura internacional y nacional, en el cual se apuesta, como dice ahí, basado en los 4 principios pedagógicos del modelo, que son el aprendizaje experiencial, el situado, la práctica deliberada y la reflexiva. Y en este modelo es importante que se ve un dinamismo del estudiante, y además se modifican las formas tradicionales, se aprende a partir de la práctica y de la reflexión. No importa que los estudiantes no estén en escenarios clínicos, la práctica se puede llevar a las aulas, a los laboratorios. En esta diapositiva tenemos la parte del modelo currículo-aplicación, porque esta es la lógica que le enseñamos al profesor para poder crear su didáctica dentro de las aulas. Estamos tomando en cuenta obviamente un modelo instruccional conocido que es el ADIE, y básicamente a lo largo de toda esta ponencia lo que estoy comentando es el modelo ADIE, un análisis, un diseño, un desarrollo, y ahorita veremos la implementación. Este ciclo de la enseñanza reflexiva basado en la literatura con la doctora Díaz Barriga, que también es un gusto tenerla aquí, está basado en nosotros en el taller proponemos actividades, sea presenciales o en línea, donde al profesor se le confronte con una situación que pasa en los escenarios de enseñanza. ¿Qué hace, profesor? Después nos vamos a la literatura, valoramos qué está pasando, cómo reaccionaría ante eso, y sobre todo después cómo puedo mejorar mi práctica ante esa situación o incidente crítico. Así que esta es una visión de las 10 unidades que se manejan dentro de este taller, comenzando por la identidad universitaria. Es importante que conozcan de nuestra universidad. Aquí están los temas que yo les había enseñado en las 6 dimensiones: la planeación, la formación universitaria, la comunicación, el profesionalismo, a lo largo de 10 sesiones. Entonces, tenemos aquí incluso desde la parte personal, el conocer, los gustos, todas estas cosas que están detrás del escenario educativo y que son el ser, ¿no? ¿A qué me dedico? ¿Qué más hago? ¿Qué es lo que más disfruto? Elaboramos videos, obviamente están ahí en acceso a YouTube sobre la universidad. Trabajamos en el aula con tablets, tenemos la posibilidad de tener una infraestructura suficiente para poder ahora sí que atender a todos los profesores, y esto es un paso importante porque finalmente queremos llevar al aula, queremos tener las tecnologías a los estudiantes, pero ¿quién va a ser el que finalmente medie entre la tecnología, el conocimiento? Pues va a ser los docentes. Decimos nosotros que los docentes son la bisagra del proceso educativo. Entonces, aquí tenemos algunas imágenes. Aquí hay imágenes de profesores que dominan en cierto punto ciertas tecnologías, pero a veces tenemos a otros que no. Entonces, es una manera también, una estrategia de sensibilización para que le pierdan el miedo. Al lado derecho de su pantalla son algunos productos de algunas infografías que nosotros les solicitamos, ya sea en modalidad
presencial o virtual. En estas diapositivas vemos cómo trabajamos la comunicación a través de sociodramas. En este caso, los profesores les damos situaciones críticas y en ese momento las tienen que representar. Definitivamente, una de las mejores estrategias para poder sensibilizar y formar a los docentes es el rol model, por un lado, y por otro, pues toda esta parte de los sociodramas en los que ellos se involucran y empiezan a pensar cómo actuarían. Si bien decimos, bueno, pero no es real, pero sí es muy cercano a la realidad y muchos profesores reaccionan a cómo ellos realmente son. Tenemos por acá videos sobre profesionalismo y hacemos mucho énfasis en cómo las situaciones o cómo tú trates al estudiante en el aula, eso va a repercutir en la relación médico-paciente que ellos ejercen en hospitales y centros de salud. Son videos, algunos los hemos creado nosotros, en otros casos los tomamos de YouTube, la verdad son videos bien reflexivos. Aquí vemos de manera muy general una cédula que nosotros utilizamos para planear que tiene esta lógica. No empezamos y decimos, a ver, vamos a ver cómo vas a exponer, cuál va a ser tu tema, y luego, no, es totalmente inverso. Aquí tenemos qué es lo que quiero lograr, siempre mirando hacia el médico cirujano de práctica general. Muchas veces tendemos a seccionar y con esta cédula nosotros primero planteamos el nivel que queremos lograr en los estudiantes y después colocamos un caso, seleccionamos un caso que integre los conocimientos del currículum y no más seccionado. Es común en materias como anatomía, bioquímica, fisiología, seccionar el conocimiento y creer que por arte de magia el estudiante va a poder integrar. Estas actividades a través de la tecnología nos permiten integrar y recurrimos muchísimo a los organizadores gráficos que están también. Toda la literatura la hemos conjuntado en compendios. Hay muchísimos compendios de didáctica, pero de manera particular nosotros hemos creado algunos propios y otros de la literatura que nos permiten orientar al profesor para la búsqueda, pero ya es aprender haciendo. Para la parte de evaluación también contamos con una serie de videos, de instrumentos y lo que se hace es aprender haciendo, ¿no? A enseñarlos a evaluar conforme lo van haciendo. Así que en este tipo de unidades, tanto en las presenciales como en las de en línea, tenemos mucho material en la que todo el tiempo están evaluando a sus pares para estar practicando esa situación de evaluar. La modalidad de nuestro taller es el Blended Learning. Para nosotros es muy importante la parte presencial por toda esta interacción que debe de haber con los médicos en formación, tanto los pasantes como los que ya tienen más tiempo. Nosotros, una parte a la que hemos apostado mucho, aprovechando la tecnología, es la difusión. Un cartel con ciertas características va a llamar la atención al profesor que esté interesado en capacitarse, así que hemos recurrido al diseño para poder captar la atención del profesor y que de una u otra manera se vea motivado. Tenemos también nuestra plataforma de registro, como les he dicho, las cantidades son grandes, por lo tanto tenemos la posibilidad de hacer registro de plataforma en línea e incluso de otras facultades de la misma UNAM pueden tener acceso a estos talleres del área de enfermería, de odontología, del área de la salud. En cuanto de resultados, realmente el resultado ha sido todo este proceso de implementación, pero aquí está muy resumido la parte de cómo se lleva a cabo el taller. La parte presencial son 5 sesiones, la parte virtual son 5, se van una y una, así que eso enriquece porque nos volvemos a ver después de estar en línea, platicamos, comentamos. Todos los talleres tienen 3 profesores, uno especialista un poco más en la parte tecnológica, otro más en la didáctica y al menos un médico. Ese conjunto, esa multi e interdisciplinariedad ha potenciado muchísimo los talleres porque es muy importante. En el departamento donde yo trabajo, la cabeza es socióloga, habemos médicos, odontólogos, psicólogos educativos, pedagogos y ese enriquecimiento ha sido importante. Así que, por último, una de las actividades que nosotros también practicamos es la de los sombreros, no sé si alguien la conozca, en la cual cada uno de los sombreros, dependiendo del color, nos da una visión de parte de los profesores que han cursado en el taller, nos da una visión qué vieron de bueno, de malo, qué emociones les produjo el taller, toda esta evaluación que al final nos enriquece mucho para las siguientes ediciones. Esta es una diapositiva en la que yo presento algunos comentarios que ellos han hecho sobre el taller, que les gusta mucho, que les hubiera gustado tener más tiempo y que el taller abre todo un panorama y una gama de posibilidades para tener diferentes estrategias. Y esa es nuestra función como formadores
de profesores, el que ellos queden atrapados para que puedan seguir continuando la capacitación docente. Aquí hay comentarios sobre el equipo docente, sobre la armonía que se da. Y bueno, pues por último aquí está, es una reestructuración que ha llevado tiempo, esfuerzo, es difícil hacer cambios, pero algo muy importante es que también nuestra formación docente se basa en los resultados de la evaluación docente que existe institucionalmente. Hay una coherencia entre lo que evalúa el instrumento y en lo que nosotros fomentamos, ¿sale? Y bueno, nos dice aquí Maloney y colaboradores que bueno, la modalidad B-Learning potencia y eso lo podemos ver hecho una realidad en nuestra experiencia de apenas un año. Este es parte del equipo que trabaja y somos 4 en realidad solamente en formación docente, pero pues hemos hecho contactos con otros departamentos y bueno, cada vez somos más y este es el equipo de mexicanos con el que estamos en la Facultad de Medicina en la formación docente. Muchas gracias. Campos completamente diferentes, ¿verdad? Pero todo nos une la pasión por la educación. Les presento en estos momentos a Cindy Jiménez Picado. Ella es investigadora del Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica y miembro de la Comisión de Investigación y Extensión de la Escuela de Ciencias de la Administración de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Buenos días, al igual que las compañeras, un gusto estar acá. Como les mencionaba la doctora, soy miembro del Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Básicamente, yo vengo a comentarles un proyecto que estamos realizando ahorita, un estudio sobre la formación que le estamos dando a nuestros estudiantes de docencia. Esto porque nosotros desde la universidad trabajamos muy fuerte con la formación de nuestros docentes, pero luego nos surgió la duda de que también estamos capacitando a nuestros estudiantes de docencia. La UNED ahorita cuenta con 7 especialidades dentro del área de docencia y queríamos entonces ver qué tanto los estamos capacitando en el uso de tecnologías para la educación. Me atrevería a decir que todos los que estamos acá, estamos porque conocemos de la importancia del uso de los recursos tecnológicos para los procesos educativos. Sabemos que cuando nos apropiamos correctamente de ese tipo de recursos, cuando los transmitimos de forma efectiva, representan gran cantidad de beneficios, tanto para los docentes como para los estudiantes. Estamos hablando no solo de ser el profesor simpático que sabe usar Facebook para contactarlos, sino del empoderarlos tanto a ellos como nosotros, como docentes, para hacer uso de todos estos recursos que tenemos disponibles. Ahora, de la mano con estos beneficios vienen también muchos requerimientos. Como docentes tenemos requerimientos específicos de equipo, de conectividad, recursos en general, pero principalmente de capacitación. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta a través de diversos estudios que muchos docentes aún ahora le tienen miedo a usar recursos tecnológicos en el aula, porque eso es malo. Porque yo no sé usarlo, yo no sé ni usar mi teléfono, entonces no puedo utilizar algo que no sea PowerPoint o algo que no sea el dibujito en la pizarra, jamás animarse a hacer un GIF o una animación, algo sencillo. Entonces, dentro del estudio que hemos hecho, nos hemos dado cuenta que todos los docentes, desde que empezamos a estudiar hace un poquito de años apenas, hemos sabido manejar 2 habilidades específicas para la creación de materiales y para la selección de materiales, que usualmente era buscar entre programas educativos de algunos colegas o tal vez en libros, fotocopias. Y ahora lo que podemos hacer es simplemente seguir usando estas 2 habilidades, pero trasladarlas a un contexto de recursos tecnológicos. ¿Por qué? Porque al final termina siendo lo mismo que yo me meta a Google y que empiece a buscar entre los recursos que ya existen, a que me vaya a buscar entre libros. Nada más que es muy probable que lo que encuentre dentro de los recursos tecnológicos primero sea abierto, o sea que puedo utilizarlos sin temor a estar violando derechos de autor, obviamente cumpliendo con las referencias específicas, pero también a que sean contenidos más actuales y que tengan más formas de transmitirse a los estudiantes. Entonces, acá lo más importante es la actualización de los conocimientos, tanto de nosotros como docentes, que no solo tenemos que estar al día con los recursos que están disponibles, sino en cómo utilizarlos efectivamente para el proceso educativo.
como les decía al principio, no se trata nada más de ser el profesor buena gente y amigo de los estudiantes, como decía ahora la compañera Alejandra. Es súper importante que nosotros sepamos venderle el producto a los estudiantes. Y no es solo venderlos por ser simpáticos, sino porque ellos lo encuentren útil, y para eso necesitamos utilizar los recursos tecnológicos de la mejor forma, sin perder de vista que son recursos educativos. Entonces de ahí surgió el objetivo de este estudio, que era colaborar con el desarrollo de los estudiantes de docencia mediante un diagnóstico primero, porque necesitamos saber qué formación les estamos dando, para posteriormente hacer una propuesta. Utilizamos un método mixto, básicamente revisamos los programas de estudio ahorita de los 7 énfasis que tiene la Escuela de Ciencias de la Educación, y también decidimos trabajar con un grupo de estudiantes que en este momento se encuentran cursando su trabajo final de graduación. Estos chicos que están ahorita con su TFG son, bueno, chicos de diferentes énfasis, pero ya están terminando su programa de licenciatura. Quiere decir que ellos en promedio han aprobado 56 materias, que va siendo más o menos 170 créditos. Puede que les falten una, máximo 2, que según el reglamento pueden cursarlas, mientras que las lleven al mismo tiempo que su trabajo final de graduación, su tesis o práctica, etc. Con ellos sí trabajamos muy de cerca, mediante, bueno, principalmente un cuestionario con ítems cuantitativos, cualitativos, pero también son más importantes que la misma revisión bibliográfica en la segunda etapa, porque con ellos vamos a hacer un pilotaje de la propuesta. Entonces les voy a comentar un poquito sobre lo que encontramos. Lo que más nos importaba era saber cuántos estudiantes habían recibido formación específica sobre el uso de tecnologías para el proceso educativo. Esto bien podíamos saberlo revisando el programa y viendo cuáles cursos se centraban en eso, pero lo que queríamos realmente saber era cuántos sentían haber recibido esa capacitación. No si el programa lo tenía o no, sino a cuántos realmente les había calado la información suficiente como para que de más de 50 cursos recordaran haber recibido uno de estos. Bueno, un 41% dijo que no, un poquitito más de la mitad, sin embargo esperábamos que fueran más. ¿Por qué? Porque tenemos al menos un curso, el de técnicas y métodos de investigación, que se imparte a todas las carreras. Al ser nosotros una universidad a distancia, este es uno de los cursos que está en el ciclo básico de todas las carreras, porque necesitamos que los chicos logren adaptarse a este sistema de estudiar de lejos, de tal vez accesar a tutorías, pero moverse básicamente en un entorno virtual. Aparte de eso, encontramos que ellos recordaban solamente haber recibido en promedio un curso. Solo los estudiantes de enseñanza de inglés para primer y segundo ciclo recordaron haber recibido 2 cursos, que de más de 50 es muy poco en realidad. Entonces ya ahí eso nos empezó a tirar unas cuantas alarmas sobre la formación que les estábamos dando. Luego, para completar el perfil de los estudiantes con los que estábamos trabajando, era muy importante para nosotros saber cuántos de esos estudiantes ejercen ahorita como docentes, porque la experiencia definitivamente nos abre los ojos, nos hace ver qué nos está faltando en nuestra formación. Eso no lo vemos hasta que no estamos ya en esta posición tratando de dar una clase y decir, ay, me faltó experiencia en esto, me faltó aprender esto o me faltó buscar. Entonces tenemos que la gran mayoría, un 80%, sí ejercen ahorita como docentes. A ellos les preguntamos quiénes han utilizado recursos tecnológicos. Ahora, ahí hubo un pequeño detalle, la gran mayoría dijeron que sí, pero ¿qué son recursos tecnológicos? Computadora, videobin. ¿Y qué utilizaban en la computadora? Una presentación de PowerPoint. Eso no es maximizar los recursos. Con la cantidad de cosas que tenemos ahorita disponibles, yo no puedo decir que soy un profesor súper tecnológico porque uso PowerPoint. Entonces, bueno, ya eso era otra de las banderitas que íbamos poniendo en los resultados. Posteriormente se les pidió que priorizaran una serie de recursos, entre cuales consideraban de prioridad muy alta hasta prioridad muy baja. Acá, bueno, tenemos 4 de las categorías. Las 3 que se priorizaron como más altas fueron recursos para hacer animaciones, para hacer presentaciones y para el manejo de registros. Ahora, no me malinterpreten, no quiero
minimizar la importancia del llevar nosotros los registros de los estudiantes, pero al final ese no es el eje de la docencia. No es saber si están ausentes o presentes, ni si sacaron un 78 o un 80 en el examen. Sin embargo, las herramientas para el uso de registros quedaron rankeadas como las más importantes. Querrá decir tal vez que nos estamos enfocando en formarlos en la parte administrativa de la docencia, en lugar de la parte que es realmente rica, en la parte de soy docente, soy transmisor de conocimiento, soy facilitador. Entonces ahí, bueno, otra de las áreas que tenemos que trabajar. Y presentaciones y animaciones, pues eso se utiliza mucho y es súper importante para todos. Otras de las categorías teníamos, bueno, actividades varias como crucigramas, cuestionarios, las carpetas compartidas, apuntes y detector de plagios. Sí nos pareció importante que al menos las carpetas compartidas, la mayoría lo notaron también como alto. ¿Por qué? Porque al ser de nuevo una universidad a distancia, nosotros necesitamos que los estudiantes dejen de decir trabajo en grupo, tenemos que reunirnos. Y es toda la discusión porque no logramos coincidir todos en el Parque Central a las 6 de la tarde. Para eso tenemos miles de servicios que nos permiten compartir las carpetas, los archivos, hacer ediciones en línea, etc. Entonces, bueno, a partir de estos resultados ya teníamos que elaborar una propuesta. Obviamente estos resultados se socializan con la dirección de la Escuela de Ciencias de la Educación para trabajar a largo plazo en lo que sean las modificaciones pertinentes a las carreras, pero eso no es algo que podemos hacer de la noche a la mañana, ni siquiera de un mes a otro. Entonces sí necesitábamos encontrar una forma de ayudarles de inmediato, de echarles un hombro a los estudiantes de docencia ahorita. Entonces de ahí surgió la propuesta de desarrollar una aplicación web. En este momento está en la última etapa de desarrollo, entonces por eso lamentablemente no se las puedo mostrar ahorita, pero lo que estamos haciendo es recopilando recursos educativos abiertos y gratuitos y que sean amistosos con el usuario. Porque yo la verdad no me sentiría bien en decirle a todos los docentes, a docentes de primaria, de escuelas rurales tal vez, de decirles utilicen esta aplicación, simplemente tienen que saber codificar en 3 lenguajes diferentes. No va a suceder. Entonces, estamos haciendo una revisión de más de 70 recursos educativos que son amistosos con el usuario, que no requieren de conocimientos técnicos pesados, más allá que el saber utilizar herramientas de ofimática básicas tipo Word, Excel, PowerPoint, agrupándolos en una aplicación web para que los docentes lo puedan utilizar como una recomendación específica y que esté categorizado. Por ejemplo, dentro de la categoría de presentaciones, poderles poner no solamente PowerPoint y Prezi como las opciones, porque PowerPoint es el mínimo y Prezi es porque, o sea, ya estudió bastante, ya es intrépido. Tenemos un montón de herramientas más. Entonces, estamos compilando este tipo de herramientas, haciendo las pruebas necesarias. Ya está, bueno, también incluimos algunos tutoriales, porque a veces los tutoriales que aparecen en los mismos sitios web de estos recursos son muy complejos. Y no queremos eso, queremos algo que en 2 minutos, que en 3 líneas le diga al docente por qué ese recurso es recomendado, qué lo hace diferente a los otros 75 que le van a aparecer en Google. Entonces así les ahorramos trabajo y aparte les ayudamos a ser más interactivos. Bueno, ya cuando esté terminado el diseño, vamos a trabajar de nuevo con los mismos chicos que nos ayudaron en la primera etapa, que fue los estudiantes de trabajo final de graduación, para hacer el pilotaje de la aplicación y de acuerdo a su feedback hacer pues las correcciones pertinentes, el enriquecimiento pertinente y ya poder publicarla. Sí esperamos que esta herramienta cuando ya sea pública sea utilizada tanto por nuestros colegas como por nuestros estudiantes a nivel nacional o internacional. Al final un recurso más nunca nos sobra y siempre nos va a hacer falta. Muchas gracias. Y por último, pero no menos importante, les presento a Ruth Molina Vázquez. Ella es la coordinadora Planestic de la Universidad Digital Francisco José de Caldas en Colombia y va a hablar del tema relación entre entornos virtuales de aprendizaje y estilos de aprendizaje en la formación de magísteres con metodología virtual. Bienvenida. Nos queda ya poco tiempo de esta sesión, o sea que voy a tratar de ser muy concisa en la presentación de esta mañana.
Mi universidad, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es una universidad ubicada en la ciudad de Bogotá, esencialmente de metodología presencial. Apenas a partir del año 2016 tenemos los 2 primeros programas con metodología virtual, 2 maestrías en educación en tecnología y en telecomunicaciones móviles, y vienen algunas otras también posgrados en camino, que son completamente virtuales. Por ello, para el proceso tanto de desarrollo de los materiales como la experiencia que hemos recopilado hasta ahora, es muy importante hacer reflexiones sobre aspectos que nos han parecido cruciales en el buen desarrollo del proceso de formación de nuestros estudiantes. El hecho de ser completamente virtuales ha implicado para nosotros unos esfuerzos muy grandes que ya la mayoría de ustedes, por estar inmersos en esta temática, conocen, que tiene que ver con procesos de carácter curricular, que tiene que ver con el diseño de los entornos virtuales de aprendizaje para la formación, que tiene que ver con la formación de los docentes, porque debo aclarar, todos los docentes de esta maestría venimos de modalidades presenciales. Todos, bueno, a excepción de tal vez 2 de ellos no tienen título de doctorado, los demás todos tenemos título de doctorado, muy versados en el área, pero con unas experiencias muy recientes en el manejo de este tipo de metodología. Por eso para nosotros era tan importante empezar a mirar la manera como el desarrollo inicial de este programa podía satisfacer de alguna forma las necesidades y las características particulares de nuestros estudiantes. En especial, si el diseño que nosotros hemos realizado, los contenidos que colocamos en los procesos de formación de los seminarios de la maestría y la orientación del tutor responden y en qué medida responden a las maneras de aprender de nuestros estudiantes. Esa fue la principal inquietud de esta reflexión que les vengo a presentar el día de hoy. Bueno, algunos elementos de los cuales les voy a hablar. El primero de ellos tiene que ver con el contexto de nuestra formación, nuestra maestría. Bueno, tiene una característica muy particular. En el país realmente los programas a nivel de magíster con metodología totalmente virtual son bastante pocas. Solamente hay hasta el registro que pude observar el mes pasado, 7 maestrías en el área nuestra de conocimiento, 6 de ellas orientadas hacia el proceso del manejo de las tecnologías de información y comunicación, que es un área bien particular de educación con tecnología para diversas áreas del conocimiento. Nuestra maestría es bastante particular porque nosotros no estamos en la línea de TICs, sino estamos en la línea de tecnología como un concepto amplio de tecnología, en donde reconocemos que las tecnologías de información y comunicación son apenas una de las tecnologías y que aparte de esta tecnología hay otra gama de elementos que son objeto de formación para nuestros estudiantes a nivel de educación básica, media y universitaria. Robótica, mecánica, electricidad, electrónica, por mencionar algunas de ellas. Aparte de unos elementos que tienen que ver con la formación del pensamiento y del conocimiento tecnológico de nuestros estudiantes, que no necesariamente se desarrollan exclusivamente a partir del uso de TICs. Entonces, en ese concepto amplio de tecnología, para nosotros ese concepto implica un concepto integral desde lo artefactual, desde los estudios que hace Mumford, desde procesos sistémicos, que son todos los estudios que hace Quintanilla, donde dice, miren, la tecnología no son solamente los aparatos, no es solamente el diseño, los artefactos tecnológicos, sistemas y procedimientos, sino todos los conocimientos que se generan a partir del uso de este tipo de aparatos. Pero aparte, todos los estudios de Heslin y el resultado de mi tesis doctoral en torno al concepto sociocultural de la tecnología y cómo la tecnología ha incursionado en la vida social nuestra, pero no desde ahora, desde la prehistoria, el vestido, la rueda, el fuego y de ahí en adelante,
pues todas las tecnologías que manejamos hasta las de hoy en día, pero la manera como esas tecnologías reconfiguran la concepción de sociedad que tenemos, porque hoy en día nuestra concepción es distinta, y la concepción que tenemos de los procesos culturales que se desarrollan también en la sociedad. A partir de ello, bueno, nosotros tenemos un campus virtual. Nuestro campus virtual tiene elementos que se le proporcionan a los estudiantes desde accesos a bibliotecas, acceso a todos los procesos de gestión, inscripción, acceso al sistema académico, notas, acceso a los procesos de formación y demás. En una estructura, además, en nuestro ambiente de aprendizaje que está basado en módulos, que a los estudiantes les proporcionamos unos elementos que son de información basados en artículos inéditos escritos por los profesores expertos en cada una de las materias que se colocan allí, todos los objetos virtuales de aprendizaje con los elementos centrales de cada una de las temáticas. Bueno, hay otros materiales como lecturas de apoyo y demás en la parte de información. Hay otros procesos de representación de conocimiento a partir de diagramas, mapas conceptuales y demás, hechos por expertos y elaborados también por estudiantes. Otro que tiene que ver con toda la parte de representación audiovisual, explicaciones, videos informativos, videos explicativos. Y también lo que tiene que ver ya en otro módulo diferente, en las actividades de aprendizaje para los estudiantes, actividades de evaluación y todos los procesos de interacción que para nosotros se convierten debido a nuestro modelo pedagógico en el eje fundamental del proceso de formación. Allí hay unos elementos muy importantes que hemos venido explorando y que a partir de la experiencia pues nos han resultado muy útiles, que están relacionados con el manejo de los encuentros presenciales de los estudiantes. ¿Sí ven? Todavía la muletilla se le queda a uno. Son encuentros virtuales. Nuestros estudiantes no tienen que ir presencialmente a la universidad, muchos de ellos, la mayoría de ellos, están ubicados fuera de Bogotá, incluso fuera del país, pero esos encuentros que se hacen con relativa frecuencia con los estudiantes y los tutores están encaminados hacia hacer aclaraciones del material, resolver preguntas, hacer tutorías, asesorías de carácter individual. Y eso responde a este modelo pedagógico, que es un modelo pedagógico no trabajado exclusivamente desde la maestría, sino trabajado desde el proyecto de la universidad de uso de tecnologías de información y comunicación, desde el proyecto PlanSTIC, que están basados en enfoques de aprendizaje significativos y colaborativos, que también está siendo resultado de otro proceso de indagación, porque nos hemos dado cuenta que ya nos están quedando un poquito cortos para los aspectos que se requieren este tipo de formación. Una reflexión sobre ello pues se presentó hace un mes en el Congreso Mundial de Educación a Distancia y que yo los invito a revisar en la revista académica, en la revista científica, perdón, de la UNAP. Esos son como algunos de los elementos que son característicos de este proceso de formación a nivel epistemológico, a nivel de la concepción de aprendizaje, a nivel de la parte metodológica y del aspecto didáctico, que desde lo significativo y desde lo social pretendemos incorporar en nuestros entornos virtuales de aprendizaje. Ustedes me perdonan la celeridad, estoy tratando de cumplir un poquito con el tiempo y creo que ya son algunos elementos que manejamos. Desde lo teórico, pues nosotros estamos parados entendiendo la educación virtual con un proceso de formación que oficialmente, de acuerdo al Ministerio de Educación Nacional, realiza los procesos de formación mediado por tecnologías de información y comunicación en al menos un 80%. Nosotros lo hemos decidido en un 100%. Esto quiere decir que los estudiantes nunca tendrían que venir a la universidad, ni a la inscripción, ni a hacer ningún examen, ni a hacer ni siquiera su sustentación, ni a recibir su cartón tampoco, si no lo desean de esa manera. Estamos parados además pensando en un proceso metodológico de formación integral. Consideramos que la metodología virtual obedece a un modelo pedagógico completamente intencionado,
que responde sobre todo con espacios de formación de interactividad, interactivos, o sea, la comunicación entre el tutor y el estudiante. Nosotros hemos visto durante este año y medio que llevamos manejando los procesos se convierte en un elemento primordial, y creo que, entre otras cosas, ha sido el elemento que ha permitido que la tasa de deserción de nuestra maestría sea absolutamente bajo, ni siquiera llega al 5%. Creo que ahí ha estado como el meollo del asunto, pues además de otras cosas, porque cuando uno tiene procesos de interacción, debe estar hablando de un tutor con muy pocos estudiantes, no un tutor ni con 50, ni con 100, ni con 200, ni con 3.000 estudiantes. Estamos hablando de un tutor que hace asesoría individual a cada uno de los estudiantes. Nuestros grupos, desgraciadamente para nosotros, son muy grandes, de 35 estudiantes por grupo, por aquellos aspectos de carácter más financiero, de punto de equilibrio, que de orden pedagógico, pero hemos, con esfuerzo, la verdad debo decirlo, respondido a la formación particular de cada uno de nuestros estudiantes. Podemos decir que en ese momento conocemos quién es quién, y podemos decir cuál es su nivel de avance, cuáles son sus vacíos de conocimiento, podemos apoyarlos en eso, gracias a estos procesos de interacción. De otra parte, bueno, tenemos nuestra concepción acerca de los entornos virtuales de aprendizaje como un elemento que para nosotros es fundamental. Es un espacio que es el resultado de un conjunto de acciones diseñadas con base en el modelo pedagógico que antes les mostré de manera muy rápida, pero que también incluye otros elementos que para nosotros son muy importantes en el desarrollo, no solamente del acercamiento al discurso teórico que hacen los maestros en formación en esta maestría. Debo decirlo porque todos en la que yo estoy participando son maestros de base a nivel profesional y hacen esta maestría, sino en el desarrollo de otras habilidades que tienen que ver con el manejo de enseñar tecnología y de educar en tecnología, no solamente con tecnología. Además con unos procesos que para nosotros deben servirnos como mediadores de conocimiento. En ese orden de ideas, pues nosotros, al igual que la colega nos hacía la presentación ahora un poquito más reciente, seguimos un modelo de diseño de ADIE. Básicamente hemos encontrado ahí unos elementos bien interesantes, bueno, ahí están unos elementos bien interesantes que nos ha permitido hacer el análisis, el diseño no solamente de carácter comunicativo, sino también pedagógico, técnico y de contenido disciplinar en estos materiales, y hemos desarrollado un tipo de ambientes de aprendizaje dentro de los que Colin Nereo maneja, categorizado en 3, que son autodirigidos, basados en trabajo en grupo y basados en representación de conocimiento. Hemos optado por estos dos últimos, aunque reconocemos que hay en la práctica una muy buena dosis de ambientes autodirigidos, de aprendizajes autónomos más bien, por parte del estudiante, aunque el ambiente como tal, el entorno virtual como tal, no tiene esa intención. O sea, no tiene un sistema experto que esté detrás orientando el trabajo autónomo del estudiante particularmente, pero sí se han generado este tipo de aprendizajes por parte de ellos. Otros elementos que tienen que ver con los estilos de aprendizaje. Fíjense ustedes que el tema de los estilos de aprendizaje en psicología fue un tema que se trató por allá en los años 70, 80 del siglo pasado, y que de pronto los procesos de investigación e indagación han parado un poco a nivel teórico, pero que consideramos nosotros siguen siendo relevantes en términos de que nos aportan un elemento para conocer mejor las maneras de aprender de las personas que llegan a hacer la maestría con nosotros. Hemos indagado diferentes modelos de estilos de aprendizaje, entendidos como esas preferencias que tiene cada individuo para poder aprender en términos de cómo prefiere que le llegue la información, cómo maneja la información, cómo hace la estructuración de esa información para poder aprender. Revisamos algunos trabajos de Cole, algunos trabajos de Honey y Mumford del 82 y del 86, fíjense ustedes que estamos hablando de 30 años atrás. Otros trabajos de pronto un poquito más recientes que retoman esos trabajos y nos formulan como unas perspectivas un poquito diferentes acerca de los tipos o los estilos de aprendizaje.
Si ustedes se fijan, los trabajos de Blender, de Herman, de Finer y Silverman del 2007, nos están hablando de unos estilos que son sobre todo de preferencias visuales, auditivas, kinestésicas, por parte de quienes aprenden, de unas preferencias que favorecen cuadrante cortical izquierdo, como por ejemplo toda la parte de razonamiento, de lógica, o cortical derecho, de creatividad, de imaginación, o límbico, que es toda la parte de racionalidad, límbico izquierdo o límbico derecho, que es toda la parte de práctica, digámoslo así, pragmática que tenemos las personas, o todos los trabajos de Felder y Silverman, que los da en diadas. O sea, hay personas que son más sensitivas o intuitivas, más visuales o verbales, más activas y reflexivas, o más secuenciales o globales. Mirando todo este panorama, dentro del proceso metodológico de esta indagación, decidimos tomar esta ruta, y es una ruta que es eminentemente descriptiva. Lo que hicimos en el estudio fue tomar a los estudiantes que estaban en nuestro magíster, el 100% de los estudiantes, o sea, de ese 100%, con el 50% de estudiantes, un grupo del grupo más avanzado que tenemos, que en este momento está en tercer semestre. Se evaluó con ellos el 20% de los entornos virtuales de aprendizaje. No se tomaron todos los entornos a los cuales los estudiantes tienen acceso, sino se tomó únicamente 2 entornos que ellos ya habían cursado y que ellos calificaron. A partir de eso, a los estudiantes se les aplicó el test de BARC de Fleming y Mills de 1992, que clasifica los estilos de aprendizaje en visual, auditivo, kinestésico y pragmático. Y se aplicó un test de evaluación y de opinión sobre los entornos virtuales de aprendizaje que ya habían cursado los estudiantes. Con base en esto hicimos la aplicación en el pasado semestre, y lo que hicimos fue un análisis del cruce de información de lo que resultó de allí. Esto fue lo que encontramos. En primera instancia, encontramos que nuestros estudiantes, en su mayoría, tienen un estilo de aprendizaje kinestésico. Es decir, son personas que prefieren las actividades prácticas, son personas supremamente pragmáticas, que prefieren la aplicación de sus conocimientos antes que cualquier otro tipo de proceso de formación. Seguidos por un estilo de aprendizaje lectoescritor, es decir, con unas preferencias por llegar a la información y poder reproducirla, leerla, hacer escritos, ensayos al respecto. Unos aprendizajes, un estilo de aprendizaje ya un poco más pequeño, del 21% de nuestros estudiantes son visuales. Quiere decir que prefieren una información que les llegue a partir de videos, mapas conceptuales, todo lo que tiene que ver con representación visual del conocimiento. Y la minoría de ellos son de un estilo de aprendizaje auditivo. Eso fue lo que encontramos nosotros en los test. Pensamos luego, bueno, ¿por qué la mayoría son kinestésicos? La respuesta está en el área del conocimiento que estamos manejando. Los profesores de tecnología, por su misma naturaleza, y la mayoría de nuestros profesores, el 80%, ejercen institución de educación básica y media y tiene a cargo esta área. Son profesores que son supremamente prácticos, que están acostumbrados dentro de su proceso de enseñanza al interior del aula a manejar microchips, a manejar Arduino, a manejar herramientas, a manejar una serie de plataformas informáticas además. Entonces, tal vez por eso el estilo es mucho más kinestésico. Luego de esto miramos cómo evalúan los contenidos, y los evaluamos en 3 aspectos. Primero, la información misma que está allí, el material que les estamos presentando. En la evaluación de contenidos, el contenido mejor evaluado fue la pertinencia del contenido, seguido por la coherencia de la temática con los objetivos que se proponen en cada ambiente de aprendizaje, en cada entorno. Luego, por la pertinencia en la bibliografía, los recursos de apoyo irían también incluidos allí, la coherencia de las actividades de aprendizaje que se están proponiendo, y tal vez el menos bien evaluado, porque de todas maneras todos están sobre 4 sobre 5, es la coherencia con el tiempo de desarrollo de las actividades. Uno de los aspectos que ellos colocan en sus observaciones es: las actividades son muy buenas, son muy interesantes, pero los tiempos para el desarrollo por lo virtual
son muy cortos, necesitamos más tiempo para hacer las actividades. El hecho de desarrollar, por ejemplo, test o desarrollar estrategias didácticas para el trabajo en el aula, implica que ellos desarrollen la estrategia, la validen con su tutor, la apliquen con sus estudiantes, la reflexionen y hagan una retroalimentación de eso. Pero los tiempos dados para todo ese proceso son cortos. Entonces, ese es un aspecto que nosotros consideramos para mejorar. Con respecto a la organización del entorno y a los materiales que están colocados allí, los recursos educativos digitales, el aspecto mejor evaluado fue la calidad de los videos, seguido por aspectos como la representación gráfica y el acceso a los recursos educativos digitales. Los aspectos que no fueron tan bien evaluados fue los procesos de navegación. Los estudiantes, bueno, partimos de un principio y es que a una información uno puede llegar por diferentes caminos. Lo que piensan los estudiantes es que tantos caminos disponibles los hacen perder en el entorno. Si yo puedo llegar a un material por una vía, por otra y además por otra, cuando ellos van a entrar a veces se pierden en una vía de carácter exclusivo. Entonces, pensando en que el material fuera completamente hipertextual y que pudiera favorecer como el enlace que ellos pueden hacer de información en la estructura cognitiva que van armando, pensamos que esa presentación a manera hipertextual podría ser lo más efectiva, además porque teóricamente, investigativamente, los estudios dicen que es lo mejor. Pero en la práctica los estudiantes nos dijeron nos estamos perdiendo con esos procesos de navegación. Y un tercer elemento que tiene que ver con el tutor, la orientación que da el tutor. En los dos casos que nosotros analizamos, el aspecto mejor evaluado fueron las relaciones interpersonales del tutor, seguido por la orientación en la organización del material de estudio y la manera como desarrollar las actividades de aprendizaje. Y los aspectos que fueron regularmente evaluados, debo decir todos fueron calificados con 4.7 sobre 5. El más bajo, con 4.7, fue el cumplimiento de las actividades. En términos de que hay estudiantes que son muy juiciosos, como hay poco tiempo para desarrollarlas en lo virtual, lo entregan, pero hay estudiantes que van un poquito más retrasados y el tutor les sigue dando el tiempo en su proceso de desarrollo, sigue dejando abiertas las actividades, y algunos estudiantes que son muy aplicados dicen, ¿y por qué a él sí y a mí no? Esas son, como en términos coloquiales, uno de los aspectos que encontramos en este ambiente. Otro elemento que encontramos fue el logro académico en los espacios virtuales. ¿Cómo les fue académicamente hablando en las actividades de evaluación a los estudiantes? Encontramos que el 48% de los estudiantes obtuvo una calificación de buena. Para nosotros el bueno en la universidad de una asignatura de posgrado se pierde de 4 hacia abajo, entonces 4 es aceptable. Bueno sería de 4 o 5 hacia arriba, aceptable ya 36%, excelentes son los que sacan entre 4, 8 y 5, y los de perfil bajo son los que sacan menos de 4. Ahora, ¿cómo cruzamos eso? ¿Cómo cruzamos eso con los resultados que encontramos ya teniendo en cuenta el estilo de aprendizaje, las características de los entornos y los logros académicos? El primer aspecto es que los contenidos, los recursos y la orientación que está dando el tutor está favoreciendo sobre todo estilos de aprendizaje de carácter lectoescritor. Lectoescritor, que era el 28.1% de nuestros estudiantes. Seguido por aquellos estilos que son visuales y al último los kinestésicos. Cuando los kinestésicos es el mayor estilo de aprendizaje que tenemos en nuestros estudiantes. Una segunda cosa que nos muestra esos resultados es que en los recursos educativos digitales que tenemos allí en texto, es decir, documento base, lecturas de apoyo, están orientados hacia esos procesos de estilos lectoescritores. Mientras que los objetos virtuales de aprendizaje, que son las gráficas, que tienen también mucha riqueza en términos de representación de conocimiento, mapas conceptuales y demás, están favoreciendo los estilos visuales.
Las actividades de aprendizaje y las actividades de evaluación mayoritariamente están centrados en esos dos estilos. Por ejemplo, haga la lectura, realice el análisis, haga una estructura conceptual, haga una representación gráfica, haga una propuesta didáctica y minoritariamente otras actividades como ponga en práctica esto, realice el trabajo, desarrolle el taller, entregue los resultados. Entonces, esas eran como los aspectos que encontramos allí en los resultados. Esto nos lleva a pensar en varias cosas. El primero sobre los estilos de aprendizaje, y es que definitivamente para nosotros fue iluminador reconocer quiénes son nuestros estudiantes, cuáles son sus características de aprendizaje, y nos permite todavía, afortunadamente tenemos el tiempo para hacer ese replanteamiento, nos permite hacer ciertos cambios en los entornos virtuales de aprendizaje. Consideramos que favorecer un estilo que ha sido una discusión también bien interesante, favorecemos el estilo del mayor número de estudiantes que tenemos. O sea, si el mayor número de estudiantes tienen un estilo de aprendizaje kinestético, nuestros materiales deberían volcarse hacia allá. Decidimos que no. Decidimos hay que incluir actividades que favorezcan este estilo de aprendizaje, pero no vamos a echar a un lado ni vamos a disminuir el número de actividades, de recursos, de materiales, de orientación que da el profesor en el sentido que favorezca estilos de aprendizaje visual o lectoescritor o auditivo. Aquí los grandes damnificados, digámoslo así, de todo este proceso son los estudiantes que tienen un estilo de aprendizaje auditivo, porque tiene el menor número de materiales que favorecen su estilo, el menor número de actividades de aprendizaje y ninguna evaluación, absolutamente ninguna actividad de evaluación se orienta a este estilo. Entonces, habría que incluir actividades que favorezcan también este estilo de aprendizaje auditivo, aunque sean la minoría de nuestros estudiantes. La idea es que puede un estudiante verse favorecido a pesar de tener un estilo con otros materiales que le permitan desarrollar habilidades para percibir, para manejar la información de otra manera a la que él originalmente preferiría hacerlo. Con respecto a los entornos virtuales de aprendizaje, eso nos implica hacer un rediseño en este momento de acuerdo a las características que tenemos en educación virtual en la universidad. Nosotros estamos abocados a hacer un rediseño de los materiales. Ustedes saben que la base de conocimiento se renueva en el mundo, en la humanidad, cada 18 meses. El 100% de los conocimientos se reevalúan cada 18 meses. Entonces, esto nos implica que nosotros ya tenemos que hacer un rediseño no solamente de contenidos temáticos, sino también un rediseño del ambiente, del entorno como tal, en términos de actividades, en términos de presentación de información, de recursos puestos allí. Y sobre el mismo proceso de formación, para nosotros realmente es una reflexión que es muy importante, y es que las actividades prácticas de nuestros estudiantes abocan a nuestra maestría a estar volcada no solamente en los aspectos del manejo del discurso teórico de la educación en tecnología, no solamente del saber pedagógico del maestro, sino que tenemos que empezar a liarnos, hacer alianzas con la práctica pedagógica en el aula, con las instituciones educativas. No basta con que el estudiante haga la aplicación en su institución educativa, que tenga ciertas experiencias, sino que nosotros intencionalmente debemos acercarnos a las instituciones educativas y hacer unas alianzas con ellos para que los procesos de formación sean más significativos en nuestros magísteres. Esto nos implica unos esfuerzos adicionales, pero yo diría unos esfuerzos muy interesantes, en términos de que nuestros estudiantes no solamente están ubicados en Bogotá, en Colombia, sino fuera del país. Entonces, para nosotros esto implica procesos de internacionalización, unos procesos de relación, de elaboración de convenios, incluso con países en otros idiomas, ruso, chino, que para nosotros es un poquito complicado, pero la idea sí sería acercar la formación de la maestría al aula escolar. Muchas gracias.